Qué bueno, hoy llevamos el culto los jóvenes. ¿Eh? Tengo el privilegio de ser el más joven de la iglesia, el que más juventud acumulada tiene. Solo me gana Carmen, pero la culpa es suya porque se me adelantó al nacer. Por eso, por eso ella ahora es la mayor, ¿ves? Pero bueno, qué bien. Qué bien hemos visto esta escenificación de los jóvenes, cómo desde una cosa van pasando a otra. Ese es el peligro. Empezamos con poca cosa y al final pues como que caemos en lo más profundo. Bien, llevamos 2 domingos ya tratando estos temas. Son los temas que tratamos en los talleres de sanidad interior, en la primera parte. Y hemos estado viendo la falta de perdón el primer domingo. El domingo pasado estuvimos viendo la raíz de amargura con todos los problemas que esto conlleva. Y hoy vamos a tratar un poquito el rechazo. Porque el rechazo es una cosa que creo que a todos en algún momento de nuestra vida nos ha afectado. ¿Quién no se ha sentido rechazado alguna vez en su vida? O bien en la familia, o bien en el trabajo, en cualquier lugar, ¿verdad? Y todo esto pues también tiene unas consecuencias negativas en la vida de la persona. Pero tenemos que ver algo, y es que Jesús también fue rechazado. Y antes de entrar ya en el tema, vamos a orar para que el Señor nos dé luz, nos dé apertura para poder ver en nuestra vida qué es lo que hay. Porque el sábado que viene vamos a, bueno, si hay personas que a lo largo de estos domingos han visto que hay algo en su vida, como puede haber falta de perdón, hay alguien al que no he perdonado adecuadamente y eso es un trauma todavía en su vida, o hay amargura y alguna raíz de amargura que es consecuencia de la falta de perdón también, con todo aquello que veíamos el domingo pasado, esas consecuencias. También decirle que los CDs están arriba, si alguien quiere puede pedir los CDs de estas conferencias o de estas charlas, ¿no? Entonces, si hay alguien o que se ha sentido rechazado, como íbamos a estar hablando de esto, y el sábado que viene, a partir de las 10 de la mañana, si hay personas dispuestas a venir, queremos tener pues una especie de seminario de restauración. Es decir, vamos a estar, el pastor Manuel y un servidor con nuestras esposas, vamos a estar aquí para ministrar a esas personas que se sienten con necesidad, que a lo largo de estas conferencias se han dado cuenta de que hay cosas en su vida que necesitan sacarlas fuera. Vamos a estar ministrando aquí a aquellas personas que estén dispuestas o que sientan esa necesidad en su vida. Y después de esto, después de este sábado, de esta administración, pues si hay personas que necesitan un seguimiento ya más largo, entrar ya en lo que es todo el tema de sanidad interior, tanto para hombres como para mujeres, también estaríamos dispuestos a seguir, mi esposa y yo y algún colaborador más, atendiendo a estas personas. Así que todo aquel que sienta necesidad, pues puede venir el sábado próximo a las 10 de la mañana y aquí estaremos. Y como que hoy no tenemos tiempo, o sea, sí vamos a tocar este tema del rechazo, pero aún queda otro tema más, que no es muy largo, pero que también es importante porque por causa de todas estas cosas, luego resulta de que la persona que ha sido rechazada, la persona que hay falta de perdón en su vida, que hay esa raíz de amargura, que puede haber de estas cosas en su vida,
pues al final como que la persona empieza a culparse ella misma. Entonces hay otro tema, al cual llamamos el sentido de culpabilidad. Esto como que no quiero ocupar más domingos en estos temas, pues lo vamos a tratar el jueves próximo. El jueves próximo a las 8 de la noche, en la reunión del jueves, estaremos tratando el tema del sentido de culpabilidad. ¿Por qué te sientes culpable? ¿Por qué no te has perdonado cosas que hiciste quizás a lo largo de tu vida, en algún momento de tu vida, y todavía te estás culpando de esas cosas? Entonces vamos a estar tratando esto el próximo jueves, si Dios quiere. Bueno, vamos a orar. Vamos a orar que el Señor nos guíe a toda verdad. Padre Dios, Señor, en esta hora presentamos también esta charla delante de ti, Dios. Dios, porque tú conoces la necesidad de cada persona, Señor. Dios, y yo te ruego en el nombre de Jesús que conforme a tus riquezas en gloria, Dios, tú repartas, oh Dios, a cada persona según su necesidad, Dios. Señor, tú traigas las palabras oportunas a mi boca, Señor. Dios, porque tú eres el que conoce toda necesidad, Señor. Por eso es que yo me pongo nuevamente a tu disposición, Dios, para que seas tú en mí, Señor, el que trata estos temas, Señor. Líbrame de los errores, Señor, y guíame a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como decía, Jesús fue rechazado. Vemos, por ejemplo, en el Evangelio de San Juan, capítulo 1 y versículo 11. Y aquí el Señor dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Es como si tú vas a tu casa y no te dejan entrar a casa. Porque incluso antes de nacer Jesús ya fue también rechazado. Cuando José y María llegaron al mesón, donde ella tenía que dar la luz, y ya el mesonero ya dijo, no hay lugar para ti. No hay lugar para vosotros en el mesón. Antes de nacer Jesús ya fue rechazado. ¿Y cuántas veces quizás nosotros también le hemos dicho a Jesús, no hay lugar para ti en mi vida? Y después Jesús en Jerusalén, ¿por qué creéis que fue llevado a la cruz? Porque en el mundo no había lugar para Jesús. Hay que quitarlo del medio a este hombre. No hay lugar para Jesús. ¿Hay lugar para Jesús en tu corazón? ¿Hay lugar para Jesús en tu vida? ¿Qué lugar le estás dando a Jesús en tu vida? Nos dice en Isaías 53, versículo 3, que despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ese es nuestro Jesús. Ese Jesús que antes de nacer ya fue rechazado en esta tierra. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Por eso es que si tú has sido rechazado, piensa una cosa, Jesús fue rechazado antes que tú. Y Jesús fue rechazado para que tú hoy puedas ser libre de todo rechazo y de las consecuencias del rechazo. Porque Él no tenía ninguna necesidad de ser rechazado. Pero Él vino a esta tierra para que nosotros podamos vivir en libertad. Las necesidades básicas de una persona se satisfacen por medio del amor, respeto, aceptación y seguridad.
Pero el rechazo provoca que el individuo no pueda recibir ninguna de estas virtudes, ya que se crea en la persona un gran vacío de amor. Cuando una persona es rechazada, ahí se crea un vacío de amor, porque todos los que aquí estamos y todos los que fuera están, toda persona necesita ser amada. ¿O no? ¿Hay alguien aquí que no necesite ser amado, amada? Todos necesitamos ser amados. Pero cuando hay rechazo, cuando nos rechazan, entonces se crea ese vacío de amor. Y entonces como que incluso nuestro carácter, todo se trastoca. Podemos decir, bueno, ¿y qué es el rechazo? Bueno, el rechazo, entre otras cosas, es el plan maestro del enemigo. Es lo que usa el diablo, es el plan del enemigo para destrozar a la persona. El rechazo es usado por el enemigo para destruir gran parte, incluso parte del cuerpo de Cristo. Y podemos decir, ¿y cómo puede ser eso? Claro que sí. Porque a veces somos tan buenas personas, los cristianos, somos tan buenos que menospreciamos a otros, que creemos que no son tan buenos como nosotros. De alguna manera estamos rechazando. Y el enemigo usa todas estas cosas para destruir a las personas, para destruir también parte del cuerpo de Cristo. Y nos inutiliza para que no podamos servir al Señor y recibir sus bendiciones. El rechazo es uno de los problemas menos tratados en la iglesia. Es verdad que los pastores pues pocas veces predicamos sobre estas cosas, sobre el rechazo, pero por eso aquí de vez en cuando, cada X meses intentamos pues hacer talleres de sanidad interior para poder tratar estas cosas, porque queremos una iglesia libre. Una iglesia libre en el Señor, una iglesia libre de ataduras, libres de falta de perdón, libres de amarguras, libres de rechazo, y una iglesia que realmente pueda servir al Señor en plena libertad. Porque los talleres que organizamos de sanidad interior son con esa visión de poder libertar a las personas de todas estas ataduras que muchos de ellos traen por cosas que les sucedieron quizás en su niñez o en su juventud. El rechazo es uno de los problemas, como decía, menos tratados en la iglesia. Casi todas las personas en todo el mundo, de una forma u otra, han tenido algún problema de rechazo. ¿Y cuáles son las causas del rechazo? Bueno, podemos decir, ¿y eso a qué edad eso viene? Mira una cosa, el rechazo puede sentirlo un niño incluso antes de nacer. Los niños pueden sufrir rechazo aún estando en el vientre de su madre, porque ellos son seres muy sensibles y pueden percibir todos los problemas emocionales de su madre. Hay mujeres que fueron violadas o quedaron embarazadas por incesto, adulterio, fornicación, embarazos no deseados, sexo no deseado. Y esa madre, esa mujer no quiere ese niño. Por tanto, ese niño ya está siendo rechazado. Y ese niño ya nace con ese problema, porque el niño percibe todas esas emociones negativas, tanto si son negativas como positivas, el niño en el vientre ya percibe estas cosas. Y siempre que trato estos temas, hablo, por ejemplo, de algo que vivimos muy cerca con una de nuestras hijas.
estaba embarazada ya de un varoncito, ya sabían que era un niño, ya estaba de varios meses, y ya de 6, 7 meses, todo esto, y ya tenían el nombre y todo, pues le iban a poner David de nombre, y mi yerno, pues siempre estaba pues acariciando la barriguita de mi hija, ¿no? Y siempre allí, cuando venía del trabajo, ¿y cómo está mi David? Ya se acercaba a mi hija, ¿cómo está mi David? Y David, para aquí, para allá, y te queremos mucho, David. Bueno, tanto le hablaba a David que cuando mi yerno entraba ya por la puerta y decía, ¿y cómo está hoy David? Y el David empezaba ya a patalear por ahí. Escuchaba, conocía la voz de su padre. Conocía la voz de su padre. Sabía, disfrutaba ya con las caricias en la voz de su padre. Por eso es que cuando un niño es rechazado en el vientre de su madre, también percibe lo negativo. Por eso es que hemos podido ser incluso rechazados antes de nacer. Y eso lo llevamos encima. Porque nuestro carácter y nuestra personalidad ya se ha formado de una manera mal, no correcta. Hay rechazo en la niñez. Bueno, el niño ya nació. Ya nació y seguimos adelante. Rechazo en la niñez. La seguridad de un niño se va adquiriendo durante los 7 años primeros de su vida. En ese tiempo se van a formar los valores de seguridad e identidad del niño. Parece que los niños así pequeños como si no se enteraran de nada. Pero en su subconsciente todo se va acumulando. Y ahí se va creando su seguridad y su identidad, ¿no? Entonces, cuando hay rechazo, pues eso queda mal. En la edad de la niñez están las siguientes causas de rechazo. Vamos a ver algunas de ellas porque la lista podía ser mucho más amplia. Por ejemplo, falta de atención y cuidado de los padres, especialmente de la madre, cuando en el niño, ¿no? Cuando un niño no es atendido debidamente, por eso es tan grave hoy día. Porque claro, luego resulta de que vemos la juventud. Pues la juventud decimos, pero bueno, es que la juventud en este tiempo están así, están así. Bueno, la juventud no son ni mejor ni peor que eran antes. Quizás la culpa de que la juventud esté mal o no muy bien, quizás la culpa no es de ellos. La culpa en muchísimos casos es de los propios padres. Porque si un niño necesita las caricias, necesita el calor, el cariño, los besos, los abrazos de su mamá y de su papá, pero sobre todo de su mamá, que es la que más está en casa con él, y ese niño, desde que a los 2 meses ya lo llevaron a la guardería, ese niño ha estado tratado por personas ajenas a él, y se ha criado ahí, solo ha visto a sus papás cuando la mamá lo dejó ya en la guardería, el niño todavía iba medio dormidito, a las 8 de la mañana o a las 7 de la mañana, lo dejó allá, y cuando vino a recogerlo ya a las 7 o las 8 de la tarde, el niño ya también estaba medio dormido, no ha disfrutado, no ha sentido el calor de su mamá, no ha sentido el amor de sus padres, ha sentido allí el trato de unas personas ajenas a él que para nada lo han querido. Simplemente lo han servido por dinero, pero no por amor. Y el niño crece con esa falta en su vida, esa falta de amor, ese vacío de amor en su vida. Por eso esa es una de las causas del rechazo. Niños adoptados,
Cuando el niño, por ejemplo, si se entera, este no es mi padre, estaba con sus padres lo abandonan, lo toman otros, sí, eso le dan cariño, pero bueno, pero este no es mi padre realmente, ¿no? Hay ese rechazo que él piensa después, mi padre me abandonaron, me rechazaron. Niños con defectos físicos se sienten rechazados porque otros se burlan de ellos. Comparación entre hermanos. So, cuidado, padres, madres, no se os ocurra decirle a vuestros hijos, ¿te quieres parecer a tu hermano? Han venido del colegio con malas notas, quizás. Mira qué notas tiene tu hermano y mira lo que traes tú. Esas son heridas que quedan ahí en lo más profundo del ser de ese niño. Y eso, si no es curado, eso lo van a llevar toda su vida. Nunca podemos o debemos de comparar a uno con otro. Cada uno es como Dios ha querido formarlo. Tenemos que saber algo. Nosotros no tenemos poder para formar un hijo como queramos nosotros. Me acuerdo una vez, hace años, que visitaba a una familia, un matrimonio cristiano, y había una amiga de ellos allá, y bueno, yo le estuve hablando del Señor a esa mujer que no era cristiana, una mujer joven, estaba embarazada, pronto iba a dar la luz, y bueno, y hablándole del Evangelio y tal, y de cómo iba a tener un niño y tal. Y ella decía, bueno, que yo le decía que los niños son un regalo de Dios, que Dios los forma. No, mi niño lo hemos hecho mi marido y yo. Digo, muy bien. ¿Y cómo quieres que sea tu niño? Digo, piensa, o sea, yo le dije, digo, posiblemente tú quieres un varón rubio con los ojos azules. Y la mujer me queda muy espantada y dice, ¿y usted por qué lo sabe? Digo, bueno, yo no lo sabía. Si es así, el Señor lo sabe. Digo, ¿y saldrá tu hijo así? Dice, pues no sé. Digo, hombre. Digo, o sea que tu marido y tú os ponéis a hacer un hijo y no lo hacéis como queréis. Entonces, ¿dónde está vuestro poder? No dices que lo hacéis vosotros. O sea que tú fabricas algo y no lo haces como quieres. Dijo, viene de Dios. Dios los hace como Él quiere. Por eso es que nosotros no podemos ni despreciarlos, ni menospreciarlos, ni compararlos con otros. Ese hijo tuyo, que no es quizás tan inteligente como el otro, pero es como Dios ha querido que sea. Y Dios tiene propósitos para su vida. Así que no podemos comparar unos con otros. Otra cosa es el maltrato físico. Los niños saben cuando han hecho motivos para ser castigados. Lo saben de sobra. Pero cuando nosotros castigamos a un niño porque igual ha habido una discusión entre el marido y la mujer, o la mujer y el marido, y después el que paga los palos, eso es el niño. Como están enfadados, luego el niño es el que se lleva el azote, ¿verdad? Los niños saben muy bien cuando han hecho motivos o no los han hecho. Por eso un maltrato físico es también consecuencia de sentirse el niño rechazado. Falta de atención, falta de interés para ser escuchado y protegido. Vienen los niños del colegio. Piensen una cosa, los mayores tenemos problemas, claro que sí, pero los niños también tienen problemas. Los niños tienen muchos problemas, porque los niños vienen del colegio y vienen con problemas, porque allí los han estado tratando gente que no son su familia, gente extraña, y
problemas de estudio, problemas, y el niño viene a refugiarse en sus papás. Porque ¿dónde va a buscar cariño? En sus papás. Pero el papá, claro, esto normalmente le pasa a los del Barça, ¿no? El papá está leyendo el periódico del Barça y ya no le hace caso al niño, ¿no? Los del Madrid son diferentes, ¿no? Pero o está leyendo el periódico y no le hace caso al niño. O la mamá está viendo la novela. No le hace caso al niño. Y el niño se queda frustrado, se queda rechazado. Porque viene con sus problemas a explicarle a su papá, a su mamá, y no le hacen caso. Por eso es que tenemos que pensar una cosa, los niños también tienen problemas. Y son sus padres los que ellos les pueden dar ese cariño y esa solución. Otra de las cosas es sobreprotección. Fíjense que parece que esto sea una contradicción, pero un niño se puede sentir rechazado por culpa de estar demasiado protegido. Porque un niño conforme va creciendo necesita su espacio. Un niño de 2, 3 años, vas por la calle, por ejemplo, y claro, lo llevas tomado de la mano porque no salga de la acera, es normal. Pero si es un niño que ya tiene 7, 8 años, hombre, y todavía el papá o la mamá no, te tengo que llevar de la mano. El niño lo que piensa, que entonces yo soy un inútil, yo no puedo ni caminar solo. Se siente rechazado él mismo, se siente menospreciado, se siente como un inútil. Los niños necesitan, conforme van creciendo, necesitan su espacio cada vez más amplio. Falta de amor, caricias y halagos. El niño necesita el amor, necesita las caricias, necesita los halagos de su padre y de su madre. Dominación o control excesivo, lo que decíamos, tenerlos demasiado dominados. Abandono, niños que se ven abandonados. Hay esos niños. Nosotros hace años teníamos un centro de rehabilitación de toxicómanos. ¿Saben una cosa? La mayoría de los toxicómanos que recibíamos era por causa de los padres. Padres separados, padres que trabajaban, el padre y la madre se iban al trabajo y el niño quedaba solo en la calle. Y al final iban a la droga, iban a lo que pintara, ¿verdad? Entonces son cosas a tener bien presentes. Sustitución de amor por regalos. Mira, los niños necesitan regalos, por supuesto, necesitan juguetes, necesitan cosas también, pero sobre todo un niño lo que necesita más es el amor, el amor. Conocíamos un matrimonio, bueno, y lo seguimos conociendo, un matrimonio que ellos tenían una fábrica y trabajaban los dos, el marido y la mujer trabajaban en la fábrica todo el día. Tenían una hija. La hija, en el colegio, venía sola en casa, en el colegio. Al final, cuando esta niña cumplió 15 años, ¿saben dónde fue el padre a buscarla un día que se fue de casa? ¿Dónde la encontró? En el barrio chino. Allá la encontró. No le faltaba nada, tenía todo el dinero que quería, todos los regalos que quería, pero no tenía el amor de los padres. Los padres se iban a trabajar y no le daban el calor, el cariño que la hija necesitaba. Todo lo arreglaban con regalos, con dinero, pero no era eso lo que necesitaba.
hogares destruidos, esos niños que durante unos días de la semana están con el papá o con la mamá y otros días están con el papá. ¿Cómo se sienten esos niños? Matrimonios, mirad por vuestros hijos, porque el matrimonio que se separa, quizás ellos rehacen sus vidas, mal o bien por ahí, pero los que sufren las consecuencias son los hijos. Son los hijos. Y piensan después, lo que piensan será por mi culpa. Ellos se sienten rechazados también por esa causa. No puedo estar con mi papá siempre o no puedo estar con mi mamá siempre. Rechazados por esa causa. Lo seguimos adelante, ya los niños ya han crecido, ya son adolescentes, ¿verdad? Y a medida que el niño va creciendo, va experimentando diferentes tipos de rechazo. Algunas de las causas de rechazo en esa edad ya de adolescencia son exceso de disciplina, también abuso mental, físico, incluso abuso sexual por padres, amigos, maestros, compañeros de colegio, etcétera, ¿no? Avergonzar al niño delante de la gente, en público, el niño se siente rechazado por sus propios padres. Padres demasiado dominantes o pobreza extrema en la familia. El niño siempre tiene que ir quizás con la misma ropita al colegio, los demás se burlan. Entonces el niño se siente, ya el jovencito, se siente rechazado. Rechazo en la edad adulta. Ya hemos llegado a grandes, ¿verdad? Culpabilidad por un embarazo no deseado, un aborto planeado o no planeado, vergüenza por un complejo físico, problemas financieros incluso, verse aislados de la familia. Todo esto ya a los adultos nos podemos sentir rechazados por estas causas. Rechazo en el matrimonio, divorcio de la pareja, infidelidad de uno de los cónyuges, el otro se siente rechazado porque mira lo que me han hecho. Agresiones, tanto físicas como mentales, imposibilidad para tener hijos, el que sea culpable de los dos para no poder tener hijos, pues igual se siente rechazado, él mismo se rechaza a sí mismo o se siente rechazado por la pareja. Cualquier causa de rechazo afecta nuestra relación con Dios, nuestra relación con nuestra familia, con nuestros hermanos y con todas las personas con las cuales nos relacionamos. ¿Por qué esto? Porque estamos heridos, en lo profundo de nuestro ser estamos heridos por esa causa. En muchos casos, la imagen que tenemos de nuestro Padre terrenal, si hemos sido rechazados por nuestros padres, esa imagen que tenemos de nuestro Padre terrenal es la que nos formamos de nuestro Padre Dios. Y eso es un serio problema también después como cristianos. Si nuestro Padre terrenal hemos visto falta de amor, abandono, falta de interés, exceso de disciplina, etcétera, muchas veces no nos sentimos dignos de acercarnos a nuestro Padre Dios pensando que Él nos va a tratar lo mismo que nos trató nuestro Padre terrenal. Ese temor, y Dios, porque
ya relacionamos una cosa con la otra, ¿no? Y eso no es así. Esta es una mentira del diablo que tenemos que echar fuera de nuestro pensamiento, porque Dios nos ama de tal manera, Dios nos ama de tal manera que dio a su Hijo unigénito por nosotros para perdonar nuestros pecados. Entonces, si tu padre no te trató bien, si tu padre terrenal no te trató bien, si tu madre no te trató bien, Dios te ama tal como eres. Hasta el punto de que dio a Jesús, se dio él mismo en la persona de Jesús para salvarte por amor, por amor. Por eso es que nunca podemos relacionar una cosa con la otra. Y bueno, ¿qué síntomas tiene una persona con rechazo? Hay reacciones, a veces hay reacciones agresivas. Rehúsa ser confortada, suele rechazar la ayuda de los demás. La persona que ha sido rechazada como que no quiere, o sea, es que su personalidad se ha formado mal, está distorsionada. Entonces hay unas reacciones raras en la persona, no quiere ayuda de los demás. En muchos casos son rechazados por los demás por causa de su comportamiento, porque claro, al despreciar la ayuda de otros, pues como que otros dicen, bueno, mira, pues al final se sienten rechazados nuevamente por esa causa. Dan señales de dureza emocional. Cuando estas personas se sienten rechazadas, empiezan a usar su alma más poderosa. ¿Sabéis cuál es? La lengua. La lengua. Ahí. Cuando una persona se siente rechazada, pierde su confianza en la familia, en los amigos y en las personas en general. Y sospechan de todo el mundo. Creen que todos los están mirando mal porque al tener ya eso dentro, ese rechazo es lo que tienen a flor de piel. Y entonces no se fían de nadie. Están siempre pensando que los van a seguir rechazando. Otros como defensa emplean actitudes agresivas. Las personas víctimas de rechazo a veces tienen pensamientos de venganza. Cuando estas personas están bajo presión, usan un lenguaje sucio y grosero. La rebelión es un síntoma muy común en una persona rechazada y le es muy difícil someterse a otros. Porque estas cosas las vemos porque nos pasa una cosa, ¿no? A los humanos nos pasa una cosa, y es que siempre miramos los defectos de los demás. Y a veces hablamos de personas, es que mira esta persona de qué forma se comporta, fíjate cómo es, cómo no es. Pero si nosotros intentáramos ahondar un poquito y ver la causa por la que esa persona es así, nos daríamos cuenta de quién fueron los culpables. Igual el culpable no ha sido ella. Culpable igual fueron sus padres, fueron el medio donde esa persona se movió o se está moviendo, está siendo rechazada por alguna causa y por eso tiene ese comportamiento. Síntomas de rechazo a uno mismo. Esta es la segunda parte del rechazo y tiene que ver con la persona misma que lo tiene. A veces nos rechazamos a nosotros mismos. Yo no quiero ser como soy. A nadie le pasó eso. Yo no quiero ser, me gustaría ser más grande, más alto. No, porque si fuera más alto me quedarían pequeños los pantalones. No, ya estoy bien como estoy. Ya estoy bien como soy. Pero a veces personas así.
¿Y si me meto ahora con las mujeres, qué pasa? ¿Quién me va a ayudar? Porque hay más mujeres que hombres, igual salgo perdiendo, ¿eh? A ver, las mujeres, ¿cuántas están contentas de cómo son? ¿Sí? ¿Amén? ¿Amén? ¿Y por qué te pintas el pelo? ¿Ah? Pues señal de que no estás muy contenta de cómo eres. ¿Ah? ¿Ah? ¿Es que piensas que Dios se equivocó al crearte? No, no. Es que, es que ¿eh? ¿Veis como que hay cosas ahí que no? ¿Eh? Bueno, no me meto con las mujeres porque quiero vivir en paz. Quiero vivir en paz y todos los días que me queden. Pero es eso, ¿no? A veces nos rechazamos a nosotros mismos porque no estamos conformes en lo que Dios ha hecho en nosotros. Y Dios es sabio. Y Dios nos ha creado como Él ha querido. Y seas como seas, Dios tiene un propósito para tu vida. Dios te ha creado con propósito. Por tanto, tenemos que aceptarnos tal como somos. Pero esto del rechazo a uno mismo, pues, entre otras cosas, tiene unas consecuencias, claro. Hay una baja autoestima, la persona tiene baja autoestima de sí misma, complejo de inferioridad o inseguridad, a veces tristeza. Esto es una manifestación externa de una persona que tiene su espíritu herido. Autocondenación, se sienten culpables de lo que sucede a su alrededor, tienen una conciencia débil. No es que se sientan culpables de lo que ellos han hecho mal, sino que de cualquier cosa que sucede a su alrededor ya dicen, y sería culpa mía porque yo no hice o porque yo no. No. No tenemos que sentirnos culpables de cosas que no tenemos, que no nos son de nuestra incumbencia, ¿no? Bastante es de sentirnos culpables por las veces que ofendemos a Dios. De eso sí que nos tenemos que sentir culpables. Son personas con una conciencia débil. Son reservados y les cuesta comunicarse con los demás. Tienen temores de todas clases. Muchas veces son víctimas de ansiedad, preocupación y depresión. Son negativos y pesimistas en general. Y cuidado con esto porque esto es peligroso. Una persona que sea muy pesimista tiene un serio problema. Porque piense una cosa, una persona muy negativa tiene un serio problema. Si un día, por ejemplo, ahora con el calor que hace, un día va por la calle y se marea y se cae, en vez de volver en sí, puede volver el no. Porque es tan negativa que en vez de volver en sí, vuelve el no. Entonces, cuidado. Tenemos que ser positivos. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios positivo, tenemos un Dios poderoso. Y todo aquello que suceda en nuestra vida, Dios lo ha permitido para bien nuestro. Para bien nuestro. Por tanto, seguimos adelante en el nombre de Jesús. Hay síntomas de temor al rechazo. Esforzarse por alcanzar éxito. Cuando una persona ha sido rechazada en su niñez, por ejemplo, o en su juventud, esta persona después de alguna manera va a intentar conseguir éxito en algún área de su vida. ¿Para qué?
principalmente para poder demostrar que vale, que es valiosa. Esa persona es algo que ya está en su subconsciente. No es que la persona piensa, bueno, voy a hacer esto para demostrar. No, no es que piense así, pero en su interior hay ese deseo, que ni ella misma se da cuenta, pero está intentando de poder destacar en algo para poder demostrar de que vale, de que tiene valor. Son cosas, son síntomas que tiene la persona de temor al rechazo. Egocentrismo, todo para mí. La actitud de hacer valer mis derechos. El ego rechazado demanda ser tratado justamente y correctamente de acuerdo a sus prescripciones y sus estándares, y no de acuerdo a los estándares de la justicia de Dios. Esa persona quiere que todos los demás le den la razón de alguna manera. Crítica, juicio, envidia, celos, codicia. Estas 5 cosas normalmente van juntas y son parte del carácter de una persona con raíz de rechazo. Eso forma parte de esa persona que fue rechazada. Orgullo, egoísmo, altanería, arrogancia. Son posesivos, manipulador. Desde la niñez hasta la edad adulta, en el matrimonio y fuera del matrimonio, la persona víctima de rechazo, su mensaje es: esto es mío, déjalo quieto. Son celosos, manipuladores de lo que creen que son sus derechos. Se van a intentar manipularte para que al final hagas lo que ellos quieren que hagas. Porque se sintieron rechazados y quieren darle la vuelta al tema. Y bueno, después de ver todo esto, alguien puede preguntar, bueno, ¿y cómo ser libres del rechazo? ¿Cómo podemos ser libres de todo este problema? Lo primero que necesitamos es honradez. Se debe ser honesto consigo mismo y con Dios si se espera recibir liberación de parte de Dios. La falta de honestidad trae tinieblas a nuestra vida, pero la honradez trae luz. Los pecados que no han sido confesados con arrepentimiento dan al demonio derecho legal para intervenir en nuestra vida. Escuche bien, porque aquí esos pecados que hay en nosotros, que no han sido confesados a Dios, por tanto no han sido perdonados por Dios porque no se los hemos confesado con arrepentimiento, eso da derecho legal al enemigo para tomar posesión de nuestra vida. Por eso es que tenemos que tener cuidado de nuestra propia vida. Vemos algo en el Salmo 32, versículos del 3 al 5. Salmo 32, del 3 al 5 dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y luego dice el verso 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Aleluya. Mientras callé, escuche, dice, mientras callé se envejecieron mis huesos. El pecado trae enfermedad incluso a los huesos. A nuestra juventud, nuestro físico. Dice, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Porque hay personas con 50 años que parece que tienen 70.
Y otros que tenemos casi 80 parece que tengamos 15. ¿Eh? ¡Aleluya! Aplaudir a Jesús, porque toda buena dádiva viene de Él. Pero fíjense, el pecado envejece, el pecado enferma los huesos. No podemos dar cabida al pecado, no podemos vivir en pecado. Las jovencitas me tienen envidia, ¿verdad? Bueno. Ay. Otra de las causas para ser libres del rechazo es humildad. Esto significa que nosotros tenemos que depender de Dios y de su provisión para que seamos sanados interiormente y liberados. Esto implica una apertura completa a los siervos de Dios que le están ministrando liberación. Porque cuando hacemos los talleres de sanidad interior, pues es algo que ya decimos al principio. Pues claro, vienen las personas cargadas de cosas, pero si no hay apertura, si no explican, si no hablan, ¿qué es lo que le pasa? Se van a ir lo mismo que llegaron. Se van a ir con la misma carga con la que vinieron. Tiene que haber apertura. Estamos delante de Dios y hablamos con el respeto que se merece la persona y que se merece el Señor. Arrepentimiento. El arrepentimiento es una decisión clara de apartarse del pecado. O sea, porque alguien dice, sí, yo lo hice, le pedí perdón a Dios, sí, le pediste perdón, pero después seguiste haciéndolo. Eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento es que yo me arrepiento, le pido perdón a Dios y me aparto de eso que hacía. No vuelvo más ahí. No vuelvo más ahí. Pues ¿saben qué dice el Señor? Dice, cuando habla, a veces habla muy duro sobre este tema, cuando dice, y el perro volvió a su vómito y la puerca lavada volvió al barro otra vez. ¿Por qué? Pues sí, bueno, pidieron perdón eso, pero no dejaron de ser perros. El perro volvió, siguió siendo perro. Claro. Entonces, no es cuestión de que yo le pido perdón a Dios. Está bien, el primer paso, sí, le pido perdón a Dios, pero tengo que apartarme del pecado. Yo caminaba en una dirección y en esa dirección iba derecho al infierno, pero salió Dios a mi encuentro, Dios me llamó, entonces me di la vuelta y ahora camino hacia el reino de Dios. Eso es arrepentimiento. El arrepentimiento no es que le pido perdón a Dios y sigo haciendo las mismas cosas. Entonces no voy a ser libre ni voy a ser realmente un hijo de Dios. Renuncia. La renuncia significa dejar el mal. Es la acción que viene como resultado del arrepentimiento. Claro, renuncio en el nombre de Jesús a eso que yo hacía antes, ese pecado que yo estaba cometiendo antes, yo renuncio en el nombre de Jesús, le pido ayuda a Dios para que me libre de no volver a caer más en eso. Hay una renuncia, no quiero eso, yo renuncio a eso. Y Dios me va a ayudar, porque escuche una cosa, cuando le pedimos a Dios y le pedimos con sinceridad, de corazón, con sinceridad, le pedimos ayuda, Dios nos ayuda, Dios nos va a ayudar. Nosotros en el centro de rehabilitación hemos visto casos tremendos, muchachos que han venido muertos, hechos polvo, que no podían ni tenerse de pie y se han entregado al Señor de todo su corazón y Dios en un día los ha liberado totalmente de la droga, del alcohol y de todos los vicios que tenían encima. Han salido los demonios que los tenían atados en el nombre de Jesús.
Pero para eso tiene que haber un corazón realmente rendido a Dios. Y Dios hace proezas y maravillas, cosas que los humanos no podemos hacer, pero Dios las hace. Pero Dios lo que necesita es un corazón rendido a Él totalmente. Vemos, por ejemplo, en Hechos, un ejemplo de todo esto, de esa entrega al Señor. En Hechos capítulo 19, versículos 18 y 19, y nos dice así la Escritura, dice, hablando del caso que sucedió allá, dice, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos públicamente, ¿verdad? Dice, asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Yo me empleé un tiempecito en intentar indagar un poquito. ¿Cuánto eran esas 50,000 piezas de plata? Pues me sorprendió, porque buscando algunos sitios donde pude averiguar algo de esto, me sorprendió que eso eran como 570 kilos de plata, el valor de esos libros. Escuche, 570 kilos de plata era el valor de esos libros que quemaron allí. Que los quemaron, ¿por qué? Porque se entregaron a Dios, se arrepintieron de corazón, y dijeron, yo practicaba la magia, yo tengo todos estos libros, y allí todos esos que estaban practicando todo eso vinieron allí en la plaza, allí en medio públicamente, quemaron eso. Dijeron, no sigo más con esto. Y cuando miraba todo esto me recordaba del profeta Elías cuando tocó con el manto a Eliseo. Eliseo estaba labrando con su yunta de bueyes. ¿Y qué pasó? Cuando le toca a Elías, allí el poder de Dios vino sobre él. Y Eliseo, ¿qué hace? Mata a los toros, mata a los bueyes aquellos y quema el arado. Dice, se acabó aquí la historia, ahora empiezo otra historia nueva. Y me voy a seguir al siervo de Dios. Hermanos, eso son decisiones claras en la vida. Y Dios bendice cuando una persona de corazón se entrega así a Dios. Por eso están esos ejemplos ahí en la palabra, para que podamos tomarlos también. Jesús fue rechazado, como decíamos al principio. Jesús experimentó angustia, soledad. Vemos en Mateo capítulo 26 y versículos del 36 al 39. Dice, entonces llegó Jesús con ellos, o sea, con sus discípulos, a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo voy y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús experimentó la angustia, allí estaba angustiado, porque sabía lo que le iba a suceder. Experimentó el dolor, la indiferencia de su familia. Vemos en Juan 7:5, cuando dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. Se sintió solo, ni aun su familia creía en él. Experimentó temor a la muerte, como hemos leído antes en el versículo 39 del capítulo 26, cuando dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Es la única vez que Jesús pide algo para él mismo. La única vez que vemos que Jesús pide algo para él mismo. Jesús, Padre, si es posible. Y aún así, después
de pedir, dice, pero no como yo digo, sino como tú quieras, Padre. Él sabía que había venido, pero nunca había pedido antes ni después algo para él mismo. Siempre pedía para los demás. Él sufrió nuestros dolores. Visto en Isaías 53, verso 4. Y ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Jesús fue rechazado para que nosotros fuéramos libres de todo rechazo y de sus consecuencias. Escuche bien, Jesús no vino por capricho a morir en la cruz. Jesús vino a morir en la cruz para que nosotros podamos ser salvos. Pero salvos, cuando hablamos de ser salvos, es como si salvos solamente del infierno. No, salvos de todas estas cosas. Salvos de la falta de perdón, salvos de la raíz de amargura, salvos del rechazo, salvos de tantas cosas que hay a nuestro alrededor. Dios quiere que seamos libres totalmente, por eso nos dice en la Escritura, dice, si Cristo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hermano, hermana, no te quedes amarrado, no te quedes atado a estas cosas. El sábado estaremos aquí. Si quieres venir, si tienes alguna cosa de la que quieres ser liberado o liberada, ven el sábado a las 10 de la mañana. Aquí vamos a estar para poder ministrar, para poder, en el nombre de Jesús, para que Jesús totalmente te libere de esas cosas. Esas cosas que están turbando tu vida y que no te permiten poderle servir en plenitud. 3 pasos para ser libres del rechazo. Ya termino con esto. Arrepentimiento de la falta de perdón. Porque al ser rechazados, te acuerdas de quien te rechazó y posiblemente no le has perdonado. Tienes que perdonarle totalmente. El Señor dice, así como Cristo nos perdonó a nosotros, así tenemos que perdonar nosotros a los demás. Y Dios dice que Él echó nuestros pecados en el fondo del mar y nunca más se acuerda de ellos. Pues de esa manera Dios quiere que perdonemos nosotros. Por tanto, tienes que pedirle perdón a Dios por tu falta de perdón, porque el no perdonar es un pecado. Además de las consecuencias que tiene la falta de perdón, es un pecado ante Dios. Y escucha bien, si tú no perdonas a ese que te ha hecho daño, Dios tampoco te va a perdonar a ti. Y si Dios no te perdona a ti, tu destino ya sabes cuál es el infierno. No hay otro. Si nosotros no perdonamos, Dios no nos perdona, y si Dios no nos perdona, nuestro destino final es el infierno. Renuncia en forma audible a todo espíritu de rechazo y espíritu de temor al rechazo. Anuncia en forma audible que eres amado, aceptado, aceptada, y estás seguro en Cristo. Pida a Dios que llene el vacío de amor en su vida. Mira, si tú te has arrepentido de tus pecados, si tú le has pedido perdón a Dios, Dios te ha perdonado. Y eso lo tienes que tener claro. Si tú perdonas a los demás, si tú has perdonado a los demás, si tú has dado estos pasos, tienes que vivir en la seguridad de que Dios te ha perdonado. Y no tienes que pensar en que tú mismo no te perdonas, porque, y eso ya sería tema para el jueves, si Dios quiere. El sentido de culpabilidad. Escuche bien. Cuando una persona no se perdona a sí mismo, lo que le está diciendo a Dios, el sacrificio de Cristo no fue suficiente para mis pecados. Y eso es otro pecado muy grave. Porque la sangre de Jesús tiene poder para poder salvar a toda la humanidad. La sangre de Cristo tiene poder para poder salvar y limpiar todos los pecados de toda la humanidad.
Lo único que hace falta es que la persona se arrepienta y viva conforme al plan de Dios. Pero todo aquel que se arrepiente y sigue al Señor, la sangre de Cristo tiene poder para perdonar todos sus pecados. Por eso cuando nosotros, es que yo no me perdono aquello que hice. ¿Y quién eres tú para no perdonarte? ¿Acaso eres tú mayor que Dios? ¿Dios te ha perdonado y tú no te perdonas? ¿Es que el sacrificio de Cristo no es suficiente para ti? Eso es grave. Pero eso ya lo trataremos, si Dios quiere, el jueves. Así que arrepiéntete de toda falta de perdón, renuncia en forma audible a todo espíritu de rechazo, espíritu de temor al rechazo, y anuncia de forma audible que eres amado de Dios, eres aceptado por Dios y estás seguro, segura en Cristo. Y pide a Dios que Él llene ese vacío de amor que se creó en tu vida al ser rechazado. Padre, te damos muchas gracias, bendito Dios. Gracias por este tiempo que nos has permitido estar tratando estos temas, Señor. Estos temas los cuales tú nos quieres liberar totalmente a cada uno, Señor. Yo te ruego, Padre Dios, que esta palabra, Señor, tú la grabes en el corazón de cada hijo, de cada hija tuya en este lugar, Dios, y que tú muevas a las personas que se sientan con necesidad de ser ministradas sobre estos temas que hemos estado tratando, Dios, para que ellas puedan venir y ser libres de todas estas cosas. Espíritu Santo de Dios, mueve los corazones, Señor, según tu propósito, Padre Dios. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús por la fuerza que me das para poder predicar tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.